Descubierto, mientras cocinaba, mi hijo sorprendió con un robo inesperado que transformó todo. El aroma de los frijoles y el arroz envolvía la cocina de Ana, creando un refugio cálido en medio de las dificultades que enfrentaban a diario. Mientras removía con cariño los ingredientes, su mente viajaba a los tiempos en que su madre le contaba historias sobre su infancia, lecciones sobre el sacrificio y la fuerza que había llevado consigo al convertirse en madre soltera. Lucas, su hijo, siempre había sido un rayo de luz, un joven brillante al que la vida había desestimado. Ana lo había educado con valores imprescindibles, el trabajo duro y la honestidad eran sus armas en un mundo que a menudo parecía injusto. Pero hoy, ese mundo estaba a punto de cambiar. Lucas irrumpió en la casa, sus ojos brillaban con emoción. «Mamá, descubrí algo increíble sobre nuestro abuelo», dijo con voz entrecortada. Ana sintió una punzada en su estómago, el deseo de proteger a su hijo siempre había estado ante todo. Un chispazo de duda la invadió. ¿Debería apoyarlo en su búsqueda o protegerlo de posibles heridas? Sin embargo, el brillo en los ojos de Lucas era innegable, no podía apagar esa luz. El proyecto escolar que había iniciado Lucas lo había llevado a escudriñar los archivos familiares, buscando entender su historia. Pero lo que encontró no eran solo hechos, eran verdades dolorosas, secretos que habían quedado enterrados por décadas. Ana recordaba cómo su madre había guardado silencio sobre el pasado, era un legado de dolor que ella siempre había decidido cicatrizar, no exponer. La voz de su madre resonaba en su mente: nunca abrace el pasado si puede lastimarlo. Pero su hijo, con su juventud y valentía, estaba decidido a poner la verdad al frente, descubriendo las injusticias que habían marcado la vida de su abuelo. Mientras Lucas compartía sus hallazgos, las emociones de Ana se enredaban. Orgullo y temor coexistían en su pecho. Esa búsqueda de voz y reconocimiento podría convertirse en una puerta abierta al dolor, pero ¿qué pasaría si con eso lograba cambiar el rumbo de su historia familiar? En ese momento el aroma familiar de la comida, que siempre había sido un bálsamo, ahora se sentía pesado, como un recordatorio de que las verdades podrían servir de plato bien servido o de una herida expuesta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuanta más información descubría Lucas sobre su abuelo, más se sentía dividido. Su amor por la familia se mezclaba con la necesidad de revelar la verdad. Pero aquellas revelaciones lo llevaban al borde de un abismo moral. Si decidía exponer lo que había encontrado, ¿pondría en riesgo la imagen familiar que Ana había trabajado tan duro por preservar? La presión se intensificaba, cada día que pasaba, el peso de la historia se sentía más presente en su hogar, y las conversaciones entre madre e hijo se tornaban tensas. ¿Era la verdad realmente necesaria, o sería más doloroso que sanador? El día de la competencia académica se acercaba, y Lucas estaba decidido a presentar su investigación, a pesar del nudo en el estómago de Ana. Justo al borde de esa realidad, un secreto aún más profundo amenazaba con surgir. Un gesto inesperado de una anciana en la audiencia podría cambiarlo todo, dejando a Ana con una angustia que latía en sus venas. ¿Qué otro secreto revelaría? ¿Qué heridas se abrirían al aire frente a todos? Ana lo sabía, historia nunca se sirve sin su costo, y su mundo estaba a punto de girar. En torno a un instante que se definiría por sus decisiones. El día de la competencia llegó y la sala del auditorio estaba pulsando con energía. Ana tomó su asiento entre los padres, su corazón golpeando con fuerza. La tensión en el aire era palpable, cada palabra dicha o no dicha podía redefinir su pequeño mundo. Mientras los otros padres hablaban de otros proyectos, Ana se sumía en sus pensamientos, cuestionándose si había hecho lo correcto al permitir que Lucas siguiera adelante con su presentación. Lucas, de pie en el escenario, respiraba hondo. Su mirada se deslizaba por la multitud, buscando un rincón donde pudiera encontrarse con la aprobación de su madre. Pero el rostro de Ana en ese momento era solo una mezcla de miedo y esperanza. El joven se preparó para hablar y en su interior, una batalla se desarrollaba. ¿Era el conocimiento una herramienta de empoderamiento o una espada de doble filo?
Hoy les hablaré sobre la historia de mi abuelo, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. Un hombre que enfrentó injusticias que no debían haberse acallado. Las palabras fluyeron, cada frase más contundente que la anterior, y la audiencia escuchaba con atención. Ana observaba cómo Lucas se transformaba en ese momento, la pasión bailando en sus ojos. Era su hijo, pero también era un individuo que había tomado una decisión que desafiaba lo que ella había protegido toda su vida. Cada revelación hacía vibrar a Ana. Los secretos familiares, aunque dolorosos, ofrecían una nueva esperanza. Y al mismo tiempo sentía la presión de cada palabra como un peso sobre sus hombros. ¿Cuál sería el precio de esta valentía? Si Lucas lograba abrir el diálogo sobre su abuelo, ¿se desatarían las emociones de la familia? La historia del dolor eventualmente conduciría al empoderamiento, pero el camino era espinoso, mientras Lucas hablaba de las injusticias que su abuelo había sufrido y los sacrificios realizados por su madre. Ana pudo notar que los murmullos en la audiencia empezaban a tomar forma. Algunos parecían sorprendidos, otros visiblemente incomodados. La tensión se volvía casi eléctrica. Y si al final la revelación no solo afectaba a su familia, sino también a otros que estaban en la sala, que conocían esos secretos de primera mano, la presentación culminó en un silencio abrumador. Ana sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en su mente. Lucas esperaba reacciones, y ella también. La anciana, cuyas manos temblaban mientras levantaba la cabeza, cargaba una historia que por años había permanecido oculta. En vez de aplaudir, se puso de pie, su rostro marcado por años de experiencias. Lo que has hecho hoy, joven, no solo es valiente, es lo que necesitábamos que alguien hiciera, dijo, su voz temblando. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La confrontación estaba en la sala, el secreto que nunca se había contado, la memoria de un pasado inclemente en la voz de esa mujer que ahora revelaba su propia conexión con la historia. La verdad causaba ondas que podrían llevar a una reconciliación o a un desastre. La mirada de Lucas se iluminó, no entendía aún completamente el poder de su descubrimiento. Para Ana, la cuestión era más profunda. Su hijo había abierto la puerta a lo desconocido, y con ello podría estar invitando al caos. Mientras la anciana seguía hablando, Ana se dio cuenta de que el pasado nunca dejaría de ser parte de ellos, pero el futuro estaba en juego. La sala estalló en murmullos, preguntas y descubrimientos entrelazados. Mientras Ana se preparaba para enfrentar no solo lo que la anciana dijera, sino también lo que Lucas, en su búsqueda de una verdad más amplia, pudiera descubrir sobre sí mismo. ¿Tendría la fortaleza para manejar el eco de su propia historia frente a los ojos de su hijo? La historia se estaba transformando en un laberinto de emociones y revelaciones. Era el momento de un desafío que dependería de sus decisiones. La tensión se agolpaba en el aire, una inquietante atención flotaba en la atmósfera. ¿Qué iba a revelarse ahora y cómo cambiaría a Lucas para siempre? La conclusión era inminente, pero el momento de la verdad apenas comenzaba a desplegarse. Ana sintió que el tiempo se detuvo mientras escuchaba a la anciana hablar. Cada palabra de la mujer resonaba en su mente como un eco de los secretos que ella misma había temido enfrentar. La sala estaba cargada de emociones, y Ana, atrapada en su universo interno, apenas podía procesar lo que se decía ante ella. La revelación de Lucas había despertado un tumulto, y ahora, el peso de aquellas verdades comenzaba a cernirse sobre ella. La anciana, con su voz temblorosa pero decidida, compartía recuerdos que Ana había enterrado. Detalles de un pasado que había intentado suavizar y olvidarse. Lucas, en su propia búsqueda de autenticidad, había abierto las puertas a una herencia de dolor. ¿Qué significaba todo esto para su futuro? Ana respiró hondo sintiendo la presión de la incertidumbre. Las palabras de Lucas flotaban en el aire, llenando cada rincón de la sala. La audiencia se había transformado en un mar de miradas inquisitivas y confusas. Ana se encontraba en la encrucijada de su vida, un lugar que había evitado por mucho tiempo. Su instinto protector la empujaba a interrumpir, a evitar que el secreto se desbordara. Pero por otro lado, sabía que los secretos no se quedaban encerrados para siempre, apenas les daba tiempo para incubarse. Mientras la anciana relataba la valentía del abuelo, Ana luchaba contra un torrente de emociones. La idea de que las historias familiares y el dolor pudieran transformarse en algo resiliente, algo que promoviera el cambio, comenzaba a germinar en su mente. En el fondo entendía que podría ser la oportunidad para que Lucas adquiriera una fortaleza emocional que ella nunca tuvo la valentía de buscar. Ana observó a su hijo.
La luz en sus ojos era una mezcla de determinación y madurez que la llenó de orgullo. Pero esa misma luz la llevó a cuestionar, ¿había hecho lo correcto protegiéndolo de su herencia? Había estado limitándose a sí misma al temer las consecuencias de abrir viejas heridas. El murmulloso revuelo de la audiencia crecía, y Ana sintió que era su momento. Su propia voz interior clamaba por salir. Debía elegir entre la seguridad de su zona de confort o el riesgo que representaba ser honesta sobre su propio pasado. Se dio cuenta de que Lucas estaba en un viaje que la llevaba a ella también, un viaje que podría requerir una valentía que jamás había mostrado. Voy a hablar, pensó mientras la anciana concluía su relato, y el aplauso comenzó a resonar. Ana se puso de pie, el corazón palpitante en su pecho. Todos la miraron, y en ese instante entendió que tenía la responsabilidad de construir un puente entre el pasado y el presente. Quiero compartir algo, inició, su voz firme pero cargada de emoción. No siempre he sido honesta sobre nuestra historia. He evitado confrontar la verdad, temiendo ser lastimada y lastimar a otros. Mientras hablaba, cada palabra se sentía como un ladrillo que levantaba el muro que había construido a su alrededor. La incomodidad de la sinceridad era abrumadora, pero el momento era crucial para ella y para Lucas. Cada mirada en la sala indicaba un interés inquieto. Las emociones que había temido enfrentar comenzaron a transformarse en una fuerza liberadora. La conexión que estaba creando en ese instante era poderosa, un gesto que podía aportar claridad y sanación. Ana continuó compartiendo fragmentos de su vida y de la vida de su abuelo, conectando el pasado con el presente, su voz creciendo en confianza y firmeza a medida que lo hacía. Al finalizar, se sintió intensa, vulnerable pero liberada. Había tomado una decisión crucial, ya no podría permitir que el miedo histérico dominara su vida ni la de su hijo. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Qué pasaría después? El intercambio había creado un nuevo camino, pero también la incertidumbre de cómo sería ese futuro surgió en su mente. Mientras la sala estallaba en comentarios y preguntas, Ana buscó la mirada de Lucas. Su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y un renovado sentido de propósito. Ella sentía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Con cada mirada era evidente que el camino hacia adelante estaría lleno de decisiones difíciles, y pronto se darían cuenta de que el eco de su historia tenía el potencial de transformarlos a todos. ¿Qué otras verdades ocultas desvendarían? ¿Se atreverían a enfrentar los ecos de sus decisiones anteriores? La búsqueda de identidad y conexión recién comenzaba, y la historia estaba a punto de tomar giros inesperados. Ana sintió que cada mirada que la rodeaba era un rayo concentrado de atención y expectativa. Había desnudado su alma ante aquellos desconocidos, y ahora se enfrentaba a la revelación de que su vida había sido una construcción frágil, levantada sobre los restos de secretos no contados. Esa sensación de vulnerabilidad la pulsaba desde adentro, una mezcla de temor y alivio, y supo que no había marcha atrás. La conexión que había tejido a través de su honestidad era un nuevo comienzo. Mientras la sala comenzaba a calmarse, Ana decidió que no podía dejar que el momento se desvaneciera. Consciente de que además de compartir su verdad, debía encontrar maneras de culminar cada descubrimiento con acciones que significaran un cambio real. Se sentó en la primera fila, a un costado de Lucas, quien aún parecía atrapado en sus propios pensamientos profundos. La unió una corriente inquebrantable de deseo de guiarlo y al mismo tiempo, una inquietud de que su propio viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. ¿Qué sigue ahora?, se preguntó a sí misma, analizando el eco de su propia voz aún resonando en la sala. Las preguntas que habían surgido de la multitud eran válidas, desde cómo había manejado el descubrimiento de sus raíces, hasta qué decisiones tomarían después. Ana sabía que en su interior había un universo lleno de posibilidades. La verdad había destapado la habilidad de tomar control sobre su narrativa y su vida, algo de lo que había carecido durante tanto tiempo. Tomó una decisión, se propuso involucrar a Lucas en su proceso de sanación. Sabía que habría dragones a los que enfrentar, pero también entendía que al hacerlo juntos, podrían alcanzar una forma de fortaleza genuina. No solo sería su guía, también sería su cómplice. Durante días había reflexionado sobre lo que podría hacer para ayudar a su hijo a enfrentar sus propios miedos. Después de todo, él ya había dado el primer paso. Aprovechando esa tarde, se dirigió a la cocina, un espacio que siempre había considerado su refugio. Mientras preparaba la cena, su mente divagaba entre la relación con su abuelo y ahora con Lucas.
Comenzó a reflexionar sobre las tradiciones culinarias que no solo alimentaban el cuerpo, sino que también podían reavivar recuerdos y conexiones emocionales. Cocinar podía ser un proceso terapéutico, así que acertó en que era el momento de hacer de eso una actividad conjunta en la que ambos pudieran explorar sus raíces. La puerta de la cocina se abrió lentamente y Lucas entró. Sus ojos se movían con curiosidad, encarnando la esencia de una mente joven dispuesta a aprender. Ana sonrió, sabiendo que podría usar este momento para dar vida a su historia familiar. Le pidió ayuda y Lucas, sin dudarlo, se acercó tomándose enseres de cocina. Ambos empezaron a preparar recetas de su abuelo, pero en lugar de seguir pasos escritos, dejaron que la intuición los guiara. Mientras amoldaban la masa de la empanada, el diálogo fluyó con naturalidad. Compartieron risas y anécdotas mientras la fragancia de especias se hacía presente. Ana lo observaba preguntarse cómo estos momentos las transformaciones podían cambiar radicalmente sus perspectivas. Pero en medio de todo ese trajín, Lucas tomó un giro inesperado. Con una chispa de travesura, alzó la vista y le preguntó sobre momentos oscuros de su historia familiar. Ana sintió que el aire se detuvo. ¿Esos momentos? ¿Cómo fueron realmente? Su voz tenía curiosidad, pero estaba teñida de desafío. Ana sintió como su pecho se apretaba. Había intentado protegerlo de las sombras, pero ya no podía ni debía hacerlo. Las preguntas eran como espinas, no dolorosas, sino incisivas y punzantes. La aceptación del pasado era un viaje que debía compartir, y era esencial que Lucas lo entendiera como parte de su derecho a descubrir quién era realmente. ¿Cómo iniciaría esa conversación sin caer nuevamente en la trampa del temor? Las decisiones se agolpaban en su mente. Lo que había sido una simple preparación de empanadas podría transformarse en una conversación que cambiaría la trayectoria de sus vidas. Ana tomó aire y le respondió: hay cosas que no te he contado, Lucas. Verdades que necesitan salir para que puedas conocer plenamente quién eres. Un silencio nervioso llenó la cocina. Ella sabía que este era el momento decisivo, uno que definiría su relación en un contexto nuevo, donde la verdad y la honestidad serían los ingredientes principales. Ana se dio cuenta de que el auténtico viaje apenas comenzaba. Las decisiones que harían frente a lo que vendría dejarían huella en sus corazones. ¿Qué otras sombras de su pasado resurgirían en ese instante? ¿Qué otros secretos estaban a punto de revelarse? La fragilidad de su historia se convirtió en el escenario de una transformación inesperada. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza mientras anticipaba la respuesta de Lucas. La atmósfera en la cocina se tornó pesada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada palabra que había pronunciado estaba cargada de un potencial inmenso, y aunque se sentía vulnerable, comprendió que abrazar esa vulnerabilidad era el primer paso hacia la liberación. ¿Qué tipo de cosas, mamá? La curiosidad de Lucas se mezclaba con la incredulidad. Ana se sintió atrapada entre el deseo de protegerlo y la necesidad de armarlo con el conocimiento que le proporcionaría una base sólida para enfrentar el mundo. No son solo historias, son partes de mí que he ocultado por miedo a que te lastimaran, respondió ella, cerrando los ojos un momento para reunir el coraje. Hablaba con una voz firme, pero su interior se debatía entre el miedo y la resolución. Siempre he querido que veas en mí a una madre fuerte, pero en realidad, esa fortaleza viene de enfrentar lo que me ha pasado. A medida que hablaba, notó la intensidad en los ojos de Lucas. Se sentía capaz de compartir su historia sin adornos, como una mujer que había sido forjada en el fuego de sus experiencias. Contó sobre las decisiones difíciles que había tenido que tomar y cómo cada una de ellas había modelado no solo su destino, sino también el de su familia. Lucas la escuchaba atentamente, su voz se transformó de incredulidad a una comprensión palpable. ¿Pero por qué nunca me dijiste nada?, preguntó mostrando un atisbo de frustración. Ana sintió que la culpa desgarraba su pecho. En su intento por cuidar a Lucas, había creado una muralla que en lugar de protegerlo, lo había mantenido en la oscuridad. Pensé que te protegería si guardaba estos secretos. Pero creo que he cometido un error, admitió ella, sintiéndose vulnerable. Al final no se trata solo de mí, sino de ti también. Quiero que entiendas que venir a la luz es parte de la fortaleza. Necesitamos ser verdaderos el uno con el otro. Ana sintió que las palabras fluyeron como el agua de una fuente, puras y limpias. Había empezado un proceso de reconciliación no solo con su pasado, sino también con su hijo.
Con cada revelación, el peso de sus secretos se aligeraba, espacio que era llenado por la conexión que estaba forjando con Lucas. Mis abuelos enfrentaron adversidades, y aunque eso no es excusa para mis decisiones, me moldeó, continuó, sintiendo que cada frase la anclaba más a su verdad. Esas luchas las llevamos dentro y mientras más las compartimos, encontramos la manera de sanarlas. Lucas procesaba cada palabra. Ana percibía una chispa en sus ojos y en su interior, sintió una nueva esperanza. Quiero que hablemos juntos de esto, mamá. Tal vez podamos escribir nuestra propia historia, una en la que podamos ser fuertes juntos, dijo Lucas inesperadamente. Esa propuesta la llenó de una energía renovada. Ahora, no solo era una madre impartiendo lecciones, sino también una aliada en el viaje. Me gustaría eso, hijo. Sería un honor compartirlo contigo, respondió a la vez emocionada y aliviada. La cocina, que en un principio les había parecido un espacio de trabajo, empezaba a adquirir la esencia de un refugio de crecimiento, pero justo cuando la conversación parecía tomar un rumbo esperanzador, Lucas se detuvo, su mirada tornándose seria. Mamá, ¿hay algo más que no me has contado? Algo que debería saber. Las palabras de su hijo resonaron como un eco en la cabeza de Ana. Con una inquietud que crecía, recordó el secreto más antiguo de su familia, uno que había mantenido bajo llave durante años. Un nuevo peso, más profundo, la envolvió. La verdad que estaba a punto de revelar podría cambiar todo, y aún no sabía si estaba lista para enfrentarlo. La pregunta se agitó en su mente: ¿qué haría si esta revelación no solo afectaba su vida, sino la de Lucas por completo? Ana se dio cuenta de que este momento de conexión podría derivar en algo aún más intenso. Mientras el olor a empanadas llenaba el aire, el calor de la cocina se transformó en un microcosmos de incertidumbre donde las sombras de su historia pasaban a flotar en el umbral de la luz. Y así, con la respiración contenida, comenzó a deshacer el nudo de los secretos que había guardado. ¿Qué verdades podrían salir a la luz y cambiar el rumbo de sus vidas de manera irrevocable? Cada pregunta que surgía en su mente era un recordatorio de que, a veces, desenterrar el pasado no es más que un preámbulo hacia el futuro que aún tenían que construir juntos. Ana respiró hondo, sintiendo el aire cargar de una extraña mezcla de angustia y determinación. La pregunta de Lucas era más que una simple indagación, era un llamado al coraje, una señal de que el proceso de liberación que habían comenzado podía volverse mucho más complicado. Esa posible revelación la enfrentaba a sus propios demonios, aquellos que había intentado enterrar bajo el peso de la responsabilidad de ser madre. No sé si estoy lista para eso, murmuró, apenas consciente de que las palabras salieron más como un lamento que como una decisión. Lucas, a su lado, se cruzó de brazos, mostrándose decidido. Mamá, no podemos seguir guardando secretos. Si hay algo que me afectará en el futuro, necesito saberlo ahora. La vida es dura y no quiero enfrentarla a ciegas, afirmó, su voz firme después de la vulnerabilidad visible en su expresión. Sin embargo, la incertidumbre de Ana se mantuvo. Durante años había vivido según estándares de protección autoimpuestos, y aunque había comenzado a abrirse, la perspectiva de compartir el mayor secreto de su vida la atemorizaba. Lo sé, hijo. Y acepto que he ocultado cosas. Este es el primer paso para ser honestos, pero hay categorías de daño que no puedo permitirme desatar. La verdad puede ser liberadora, pero también puede herir, respondió, mientras las palabras luchaban por salir de su boca. Ana se dio cuenta de que no solo temía perder la confianza de Lucas, también temía cómo su propia vida podría volver a desmoronarse. Esa reflexión, por un momento, la llevó a cuestionarse si realmente había encontrado una verdad interna o simplemente un camino lleno de espinas. Pero tú no puedes decidir por mí, mamá. Lo que te sucedió también es parte de mí. Si soy fuerte es porque tú lo fuiste, pero necesito entender de dónde proviene esa fortaleza. Necesito tu historia, dijo Lucas, su insistencia sólida como el acero. Frente a esa determinación, Ana sintió un aguijón profundo en su interior. Cada palabra de su hijo resonaba en su alma, recordándole que negar su historia era negarle a él su propio camino. Aquel sentimiento de conexión que crecía entre ellos era quizás la chispa que necesitaba para hacer frente a su secreto más oscuro. Atrapada entre esos dos mundos, se preguntó si esta sería una oportunidad para sanar no solo sus propias heridas, sino también las de Lucas. Era entonces cuando decidió que era el momento de reclamar su narrativa. Ya no sería la víctima de sus decisiones pasadas, sino la autora de su historia, junto a su hijo.
Está bien, Lucas exhaló, sintiendo la tensión ceder poco a poco en su pecho. Te contaré lo que me ha mantenido cautiva. Pero debes saber que esto es solo el principio. La verdad puede ser muy dolorosa y sin embargo, es necesaria. Lucas asintió, su mirada llena de empatía, como si comprendiera la gravedad del momento. Ana comenzó a desentrañar su historia, cada palabra un ladrillo que caía de la muralla que había fortificado durante tanto tiempo. Cómo había luchado contra la soledad y el miedo tras la muerte de su pareja, cómo había sentido a su familia desmoronándose y, en su desesperación, había tomado decisiones que la alejaron de quienes amaba. Con cada revelación, Ana sentía que la carga de años desaparecía lentamente, dándole espacio para reconstruir no solo su propia vida, sino la de Lucas también. Sin embargo, cuando tocó el punto más oscuro, se congeló. Las palabras se detuvieron en su garganta. El secreto que había guardado celosamente era un resquicio de su historia que la había deslegitimado en su propia mente. Si Lucas conocía esa parte de su vida, se tambalearía su imagen de madre fuerte. Hay una verdad que no he dicho y que realmente te afecta a ti, dijo finalmente, el dolor visible en su rostro. ¿Cuál es? Preguntó Lucas ansioso por saber más, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Dos miradas se encontraron, cargadas de preguntas. La revelación estaba a punto de desatar una serie de consecuencias que jamás podrían haber previsto. Esta nueva conexión era más que un paso hacia la verdad, era la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado oculto y un futuro incierto que los desafiaba a enfrentarse a lo peor de sí mismos con cada palabra. El silencio se apoderó de la cocina, mientras Ana braceaba entre el miedo y la necesidad de compartir su historia. ¿Era posible que la verdad, aunque dolorosa, pudiese brindarles la fortaleza necesaria para emanciparse de sus sombras? Con el corazón en un puño, decidió que debía seguir adelante, sin saber que lo que compartiera a continuación cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Ana parpadeó, cada instante que pasaba parecía una eternidad. Intenta encontrar las palabras justas, aquellas que desatarían todo lo que había mantenido encerrado por tanto tiempo. Lucas, mirándola, esperaba ansioso. Una parte de ella ansiaba compartir su profundo secreto, otra luchaba con el miedo a lo que eso significaría. Se dio cuenta, en ese silencio asfixiante, que la revelación no solo afectaría a Lucas, sino que también marcaría un punto de inflexión en su relación. Ana sabía que debía elegir entre dos caminos, seguir viviendo en la oscuridad, o dar el paso hacia la luz, aun sabiendo que el camino estaría lleno de espinas. No te lo había contado porque comenzó, pero su voz se quebró. La lucha interna era abrumadora. Tenía miedo de que al desnudarse emocionalmente, perdiera la confianza que Lucas tenía en ella. El rostro de su hijo, una mezcla de impaciencia y preocupación, la impulsó a seguir. Cuando tu padre murió, no solo perdí a un compañero, perdí la dirección. Caí en un ciclo de autocompasión y comportamientos que me alejaron de todo lo que amaba, incluso de ti, confesó, sintiendo que cada palabra era un grano de arena cayendo en un abismo de culpabilidad. Lucas frunció el ceño, intentando entender. ¿A qué te refieres con eso? Tomé decisiones que te afectaron. Me refugié en el trabajo, en la rutina, en el dolor. A veces ni siquiera estaba presente, aunque podía estar físicamente a tu lado. Estaba tan perdida que olvidé cómo ser madre, simplemente seguí adelante como si la vida tuviera un botón de reinicio, expuso, recuperando gradualmente el aliento que parecía haberse quedado atrapado en su pecho. Cada palabra parecía desgarrar el velo de despreocupación con el que había envuelto su historia. Por un lado podía sentir el peso de sus decisiones, y por otro, la liberación que se vislumbraba. Era un punto de inflexión porque, a pesar de su debilidad, había comenzado a reconocer su propio poder. Lucas la miraba fijamente y en sus ojos, Ana podía ver una mezcla de dolor y comprensión. No sabía que te sentías así, mamá. Siempre he pensado que eras invencible. Ana sintió una punzada en el corazón. Esa percepción de fortaleza era el mito que había trabajado tanto por construir, pero que también la había aprisionado. Nadie es invencible, Lucas. La fortaleza a veces se parece más a saber cuándo pedir ayuda, y he sido muy terquísima, admitió con la voz vibrante de sinceridad. Al compartir sus luchas, se dio cuenta de que no solo estaba desnudando su historia, sino que también empezaba a ofrecer a Lucas una parte de su verdadera fuerza, la que se forjaba en la vulnerabilidad. Era un acto de amor, un legado que en lugar de esconder, debía compartir. Sin embargo, una nueva colisión de emociones la llevó a detenerse.
Debo contarte ese secreto, el que aún pesa entre nosotras, dijo, su voz quebrándose. Lucas la incitó a continuar con una leve inclinación de su cabeza. Pero Ana sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar todo. Tu padre no fue solo una víctima. Hubo decisiones y factores que él también tomó que lo llevaron a su destino. Y yo durante años he cargado con la culpa de no haber visto las señales, confesó. El rostro de Lucas se tornó de sorpresa y desconcierto. ¿Qué? ¿Has querido ocultar eso? ¿Por qué? Porque teme a la verdad, reflexionó Ana. Temía que al abrir esa puerta, no solo los secretos se desataran, sino también un torrente de preguntas que jamás había tenido el valor de enfrentar. Tenía que ser valiente si deseaba avanzar. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, cargado de una tensión palpable. Esa culpa te ha hecho más daño del que crees. Pero mamá, ¿qué significa eso para nosotros?, preguntó Lucas, su voz ahora con un matiz de ansiedad. Ana cerró los ojos brevemente sabiendo que tenía que dar el siguiente paso. Al abrirlos, su decisión fue clara. Significa que debemos enfrentar esta verdad juntos, Lucas, porque el cambio empieza en el momento en que decidimos dejar de lado los fantasmas del pasado y convertirnos en lo que somos hoy. Avanzar a esta nueva comprensión era el primer paso hacia una sanación total. Sin embargo, al mirar a su hijo, la mayor incertidumbre golpeó su mente. ¿Sería este el inicio de un camino de descubrimientos más dolorosos que jamás pudieron imaginar? Mientras la cocina seguía impregnándose de un aire pesado de revelaciones, Ana sintió que un nuevo giro de su historia, quizás más impactante que cualquier cosa, había comenzado a desenredarse. Pero el verdadero reto estaba por venir. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar las verdades ocultas que aún acechaban en las sombras? Ana respiró hondo, intentando calmar la tempestad que se había desatado en su interior. Su revelación había desgajado una parte de su alma, dejándola expuesta ante Lucas. La mirada de su hijo, un mar de emociones encontradas, la instaba a seguir adelante, a traducir sus palabras en acciones concretas. No podemos quedarnos solo en esto. Necesitamos más preguntas, más respuestas, le dijo Ana, consciente de que la verdad debía ser el cimiento de su nueva relación. Mientras sus pensamientos se dispersaban, se dio cuenta de que el encuentro inicial con su propia vulnerabilidad era el preludio de una lucha mucho más profunda. Había anhelado un cambio, pero ese cambio venía cargado de responsabilidades. Debía ser la madre que Lucas necesitaba, una figura guiadora capaz de enfrentar el dolor, no solo por él, sino también por sí misma. Ana propuso una serie de pasos a seguir. Se sintió como una arquitecta de su propio futuro, trazando las líneas de lo que debía ser su reconstrucción. Comencemos con el pasado, Lucas. Pero también con las decisiones que tomaremos sobre el futuro. Lucas asintió con la cabeza, aunque sus ojos aún reflejaban confusión. ¿Pero qué haremos con todo esto? ¿Podemos realmente cambiar lo que ha sucedido? No cambiamos el pasado, pero lo que hacemos hoy puede moldear nuestro futuro. Cada decisión cuenta, respondió Ana con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Se reconocía en ese momento como una mujer decidida, atrayendo esperanzas, desafiando presagios. A medida que Ana hablaba, se dio cuenta de que su transformación no se limitaba a enfrentar el dolor de la pérdida. También era un proceso de fortalecimiento personal, una oportunidad de volver a conectar con su hijo surgiendo como una versión renovada de sí misma. Debería construir el camino con sinceridad y diálogo, dejando atrás los lamentos y construyendo una nueva narrativa para ambos. Mientras se movía entre la cocina y el salón, Ana comenzó a poner en práctica lo que más adelante debería ser uno de sus ejercicios de sanación más importantes: establecer un espacio seguro donde Lucas pudiera expresar sus propios temores y sentimientos. Comprendía que al permitirle hablar, estaba abriendo un canal de comunicación que sería fundamental para el futuro. Lucas, hablemos de cómo te sientes. No solo de lo que pasó, sino de lo que esto significa para nosotros, sugirió, su voz suave pero decidida. Pero la respuesta de Lucas fue inesperadamente silenciosa. No sé, mamá. Todo esto es mucho. Y a veces me da miedo hablar de lo que pienso. Ana sintió un golpe en su pecho. Había temido que la carga que había arrastrado por tanto tiempo le pasara factura a su hijo. Te entiendo. A veces hablar duele más que guardar silencio. Pero si queremos sanarnos, necesitamos enfrentar nuestros miedos juntos. Los ojos de Lucas se iluminaron por un instante y su expresión se tornó seria.
¿Y si no sé cómo hacerlo? Eso está bien. Podemos aprender a hacerlo juntos. Dialogar es como cualquier otra habilidad, se desarrolla con la práctica. Y yo estoy aquí para guiarte, prometió Ana, sintiendo que sus palabras eran un asidero entre un mar de incertidumbre, con cada conversación, cada palabra compartida en ese espacio pequeño y cálido. Ana se sentía menos como una madre decepcionada y más como una mujer que por fin entendía su propio valor. La fortaleza que había creído perdida se comenzaba a forjar de nuevo, no obstante el miedo seguía persistente, una sombra que no la abandonaba. Mientras trataba de contener su ansiedad, las preguntas sin respuestas comenzaron a abrumarla nuevamente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? ¿Y si los secretos que aún quedaban podían dañar lo que estaban intentando construir? Al mirar a Lucas, comprendió que esta no sería la última conversación difícil. Era solo el principio de un viaje que llevaría a ambos a profundizar en su propia historia, enfrentar no solo el dolor que compartían, sino también las tristezas particulares que llevaban en el alma. Entonces algo inesperado interrumpió sus pensamientos, el sonido de un mensaje en su teléfono. Brazo tembloroso, Ana tomó su dispositivo, mirando la pantalla con inquietud. Al leer el texto, una ola de incertidumbre la envolvió. La noticia que había recibido podría no solo abrir viejas heridas, sino también poner a prueba todo su nuevo propósito de sanación. Lucas, tengo que mostrártelo, murmuró Ana, sintiendo que, de nuevo, estaban a punto de entrar en una batalla que podría redefinir su relación una vez más. ¿Sería este mensaje el catalizador de otro secreto descubierto que cambiará su camino para siempre? Ana respiró profundamente antes de girar el teléfono hacia Lucas. Fue un instante decisivo, la bruma de su mente se condensó en una imagen así como el mensaje en la pantalla brillaba con la frialdad de una verdad ineludible. Allí estaban las palabras, un eco distante que sobresalía entre la confusión a la que intentaban poner fin. He visto a tu padre. Está aquí, en la ciudad. El rostro de Lucas palideció, y por un segundo, el tiempo se detuvo. El aire se volvió denso y cargado de una ansiedad que parecía tangible. ¿Qué significa eso, mamá? La pregunta de Lucas fue un susurro lleno de temor y esperanza. Ana sintió una mezcla de sorpresas, su corazón latía con una voracidad que era tanto emoción como miedo. Significa que tenemos que hablar, que debemos encontrar las respuestas que hemos evadido, respondió Ana, intentando anclar su voz en la decisión. Era un hilo conductor entre el fondo del mar de emociones y la superficie de la realidad haciéndose palpable. Ese era su momento para dirigirse hacia el futuro que empezaba a desdibujarse nuevamente. ¿Podía realmente estar en el mismo espacio que el hombre que había dejado tantas cicatrices en sus vidas? Chocando con su propio lamento, Ana se preguntó si estaba preparada para esto. Pero más fuerte que el miedo era la decisión de no dejar que el pasado moldease el futuro. Lucas tenía derecho a enfrentar su historia con valentía, tal como ella se lo había prometido. ¿Te gustaría verlo? La pregunta era audaz, un paso hacia lo desconocido, pero también el primer empuje para ir más allá de la inercia del dolor. Lucas dudó, su incertidumbre se reflejaba en su expresión. No lo sé, mamá. Quiero decir, ¿y si todo es peor de lo que recuerdo? Es posible. Pero también es posible que descubras cosas que no sabías, contestó Ana, sintiendo que a pesar de la tormenta que se avecinaba, ese era un paso necesario en su proceso de sanación. El camino hacia el conocimiento estaba pavimentado por el riesgo, y ese riesgo podría liberarles de la cadena que los mantenía atados al dolor. Con firmeza Ana propuso un plan. Hablemos primero de lo que sientes, luego toma la decisión sobre si quieres avanzar. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. La oferta de diálogo se convirtió en un nuevo pilar sobre el que ambos podrían construir su relación. Mientras compartían, la conversación fluía, se sentía una nueva dinámica. Lucas empezó a abrirse sobre sus miedos. Me preocupa que si lo veo, todo lo que pienso que pasó, todo lo malo, sea verdad. Ana asintió, reconociendo la valentía que había en sus palabras. Y si es así, no estás solo. No soy solo tu madre, ahora estoy aquí como tu compañera, lista para enfrentar lo que venga. La conexión se consolidó en ese instante, él podía verlo en su mirada firme. Los recuerdos de su historia compartida y de las decepciones desvanecidas comenzaban a tomar otros matices. Cada confesión se convertía en un ladrillo construyendo un puente hacia la sanación. Ana sintió que su papel estaba surgiendo como una guía, y con cada paso que daba,
veía cómo Lucas examinaba los trozos de su vida, buscando la luz entre las sombras. Sin embargo, la incertidumbre seguía asomando, el mensaje seguía entre las manos de Ana, un recordatorio tangible de que estaban a punto de dar un paso monumental. Si decidimos conocer a tu padre, ¿cómo te sientes respecto a eso?, preguntó, su tono equilibrado, tratando de enfocar sus emociones a un futuro tangible. Es confuso y me asusta, pero creo que necesito saber, confesó Lucas, un atisbo de determinación apareciendo en su mirada. Esa decisión fue un hito en la narrativa que Ana había comenzado a construir, un paso hacia su verdad, una promesa de valentía para poder enfrentar no solo el presente, sino también el tirón del pasado. Pero justo cuando comenzaba a trazar su estrategia para afrontar el próximo encuentro, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de Ana. Un mensaje de un número desconocido, que una vez más podría cambiarlo todo. Con el corazón acelerado, sus manos temblorosas se movieron hacia la notificación. ¿Sería una advertencia o una revelación aún más inmediata? ¿Qué otros secretos estaban a punto de desvelarse y cómo influirían en su búsqueda? Lucas, espera, murmuró Ana, sintiendo que la batalla apenas comenzaba. Ana no sabía qué esperar, pero la necesidad de avanzar se había vuelto urgente. En su interior, una determinación surgía con fuerza, acompañada de una inquietud palpable. Mientras acomodaba la mesa de la cocina y preparaba algunos ingredientes, se dio cuenta de que no solo cocinar era una forma de sustentar a su hijo, sino también de nutrir su relación. La búsqueda de sus verdades compartidas impulsaría su camino hacia la sanación. La reciente revelación sobre su padre había sacudido a Lucas, pero en lugar de dejarse dominar por la confusión, él estaba decidido a construir su propia narrativa. Quiero que lo enfrentemos juntos, así que necesito que me digas lo que guardaste, le había dicho, su voz firme y llena de emoción. Esa solicitud lo había hecho reflexionar profundamente, reconociendo que hasta ese momento había actuado como una guardiana del dolor en su familia, escudando a Lucas de detalles incómodos en su historia. Es hora de edificar puentes, no muros, se repitió a sí misma. Una tarde, mientras ambos cocinaban juntos, Ana empezó a contar anécdotas de su infancia, entrelazando pequeños fragmentos de su pasado. Cada relato, aunque doloroso, le parecía necesario para liberar a Lucas de las ataduras que había herado sin saber. Hablar sobre su abuelo, sobre las elecciones que lo llevaron a sufrir, todo lo que había tratado de suavizar con silencio, se transformaba en un acto de valentía. A medida que compartía, la conexión entre ellos se fortalecía, permitiéndoles dejar de ser víctimas del pasado y convertirse en coautores de su presente. Lucas la observaba con atención, asimilando cada palabra. ¿Por qué nunca me dijiste nada antes, mamá?, le preguntó. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el miedo a perder su imagen de madre fuerte se desvanecía. No quería que pensaras que éramos débiles. Pero he aprendido que la vulnerabilidad también es fortaleza. Necesito que entiendas que los secretos no hacen más que ocultar nuestro poder. Al desnudarlos encontramos nuestra verdadera esencia, respondió. El tiempo pasaba y el ambiente en la cocina se impregnaba no solo de aromas, sino de un nuevo entendimiento. Ana y Lucas se sumergieron en una conversación fluida, hablando sobre cómo enfrentar la inminente reunión con su padre. La conclusión fue clara: independientemente de los secretos que pudieran salir a la luz, juntos podrían afrontarlo todo. Era un pacto que sentaron mientras amaban los ingredientes, una promesa de que seguirían creciendo en unidad. El día de la reunión con el padre de Lucas se acercaba. Ana sintió que la ansiedad era palpable, cada segundo era pesado pero cargado de posibilidad. Ella se miró en el espejo una mañana y al ver la determinación en sus ojos, se dio cuenta de que había pasado de ser una mujer que temía el dolor a una madre que confrontaría el miedo. Este es el momento de mostrar nuestro coraje, pensó. Cuando llegó ese esperado día, Ana tomó la mano de Lucas con firmeza antes de entrar al restaurante. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando el espacio con una calidez nueva. Recuerda, somos más fuertes juntos. Cualquiera que sea la verdad que se presente hoy, no cambiará lo que hemos conseguido, sostuvo su mirada con seguridad, mientras la incertidumbre bailaba en su interior. La cara de su padre era un lienzo de emociones mientras se acercaban. Ana sintió que su corazón latía fuerte, pero esta vez era diferente. Estaba allí, dispuesta a enfrentar el pasado en lugar de dejar que la sombra de él determinara el futuro de su hijo. Ana y Lucas se sentaron. No había más lugar para los secretos, solo la necesidad de conectar, sanar y avanzar. A medida que las palabras se compartieron,
cada revelación se sintió como un hilo que cosía juntos sus historias. El viejo dolor, ese que había estado enterrado por años entre ellos, empezaba lentamente a disolverse en un nuevo entendimiento. La mirada de Lucas, que había comenzado invadida por el rencor, se fue llenando de compasión, quizás incluso de perdón. En ese instante Ana sintió que no solo recuperaba a su hijo, sino también a sí misma. La fortaleza que tanto había buscado no provenía de las experiencias dolorosas que había escondido, sino del coraje de enfrentarlas junto a quien más amaba. Juntos estaban creando una nueva narrativa, una que los empoderaba a seguir adelante con confianza y amor. Finalmente, cuando todo quedó dicho, y el silencio se estableció, Lucas se volvió hacia Ana, y con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, dijo: «Estoy tan orgulloso de lo que hemos logrado, mamá. Nunca pensé que ver a mi padre sería así». Echarles ojo a sus reacciones y abrazarse mutuamente les otorgó una carga de amor y esperanza. Ana comprendió que aunque el camino había sido complicado, había dado el primer paso hacia un cambio significativo. La historia de Ana y Lucas se había transformado. Dejaron de ser prisioneros de su pasado para convertirse en los arquitectos de su propio futuro, reafirmando su vínculo y fortaleciendo sus raíces. En adelante, cada conversación compartida, cada mención de su historia familiar, se convirtieron en herramientas para seguir sanando. Ana notó con satisfacción que había logrado reconstruir la historia familiar con sus propias manos. El miedo había sido un adversario poderoso, pero ya no reinaba sobre su vida ni la de Lucas. Juntos habían creado un espacio de verdad y conexión, uno que permitiría a ambos crecer y redefinirse. Ahora, Ana se sentía segura y empoderada, sabiendo que aún quedaba un camino por recorrer, pero ya no estaba sola en él. La confianza que había conseguido cultivar en sí misma, junto con el amor incondicional por su hijo, se convertiría en la brújula que guiaría su camino hacia adelante. «Esta es la nueva historia que escribimos juntos», pensó mientras miraba a Lucas, sintiéndose por fin en paz. Era el tiempo de construir un futuro que encarnara todo lo que habían aprendido, un futuro que finalmente les pertenecía a los dos, con cada paso junto a la luz que representaban el uno para el otro. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Asegúrense de que no se pierdan la oportunidad de inspirarse a sí mismos y a otros. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que conmueva. Si realmente quieren ser parte de esta comunidad de crecimiento personal y experiencias transformadoras, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre nuestro viaje juntos.